pero quisiéramos una oración. Y esa oración, tanto a mí para poder transmitir un mensaje de Dios, no el mío, y a ustedes para que también abra su corazón. Así que les invito a que nos pongamos de pie a hacer una pequeña oración, ¿vale? Los invito en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te pedimos, Señor, que en este momento nos des las palabras que tú quieres transmitir a estas personas. Te pedimos que nos abras nuestro corazón y nuestras mentes, que tu gracia y que tu Espíritu se derrame sobre nosotros para poder seguir defendiendo con amor y con muchísima perseverancia la vida, regalo tan grande que nos has regalado. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, siéntense por favor. Espero que me pueda dar a entender lo que queremos escuchar. Cuando me invitan a mí que dé un pequeño mensajito, un pequeño tema a este Vida Fest, que me da mucha alegría por la invitación y que felicito a las personas que han preparado todo esto con mucha alegría y en verdad que lo pusieron mucho en las manos de Dios. Me dijeron que escogiera un tema. Entonces veo gente que aquí hay gente que me conoce, ¿no? Hasta veo gente que por ahí va a misa los domingos, que una de las cosas que me gusta más es transmitir la alegría de Dios. Cuando yo me ordené sacerdote, el obispo Ramón Castro, don Ramón Castro, nuestro exobispo, nos preguntaba a los que nos ordenamos: ¿tú por qué quieres ser sacerdote? Y le dije, lo más importante, porque quiero transmitir la sonrisa de Dios a todas las personas. Yo sé que tengo cara de enojón, pero trato de transmitir la sonrisa de Dios, eso ya es otra cosa, ¿no? Y por eso, como promotor vocacional de la diócesis, me gustó mucho hablar de la vocación o vocación a la vida, que es una vocación a la felicidad, la vida vocación a la felicidad. Y quisiera retomarlo desde el Antiguo Testamento, con ejemplos del Antiguo Testamento, que todos ya conocemos, pero también con algunos ejemplos de vida que me ha ayudado mucho a crecer. Así que les pido que tengamos mucha paciencia, procuraré ser muy breve. Me dijo la señora Rubí que comienzo ahorita y que termino a las 3 de la tarde, entonces estamos bien, entonces tenemos tiempo suficiente para poder platicar, conversar y hacer muchas cosas grandes. Primero que nada, cuando hablamos nosotros de vocación, todos sabemos que antes decían que la vocación era solamente de los padrecitos o de las religiosas, y cuando hablamos de vocación, casi la mayoría sabemos que viene de un verbo latino que es vocare, que significa llamado. Entonces cuando hablamos de vocación hablamos del llamado que Dios hace a todos nosotros. Y el primer llamado que Dios nos hace a todos es lo que venimos a defender el día de hoy: la vida. Defender la vida. Y el primer llamado que tenemos es vivir esa vida como Dios quiere. Y aquí podríamos tener la pregunta: ¿cómo queremos o cómo quisieran ustedes que Dios quisiera que viviéramos nuestra vida? ¿Con mucha alegría o muy amargados o muy tristes? ¿Cómo creen que quisiera vivir Dios que viviéramos nuestra vida? Sin duda con mucha alegría. Como no los escucho, yo voy a responderme solo, así no me siento tan mal, con muchísima alegría. Pero para vivir esa alegría, Dios desde el tiempo de la creación nos dio ejemplos de cómo vivir nuestra vida, y esos ejemplos son los que van plasmando en la historia cómo podemos vivir nuestro llamado a la vida con muchísima felicidad. Voy a ponerles desde el Antiguo Testamento. Primer ejemplo, Abraham. Un viejito llega a Dios, se le aparece y le dice: mira tú, viejito, porque Abraham era un viejito, Sara era una viejita también, si confías en mí, voy a tenerte y voy a darte mucha descendencia, muchísima descendencia. Abraham habrá dicho: pues si mi mujer ya está bien viejita, ¿cómo va a ser la cosa, no? Pero se pudo embarazar Sara, y aún así le pidió una prueba muy grande Dios a Abraham: sacrificar a su propio hijo. Pero como Abraham siguió confiando en Dios, con alegría tuvo la capacidad de poder ofrecerlo, que al último no se sacrificó. Pero sin duda Abraham allí encontró una felicidad, ser fiel a lo que Dios quería. Y con esa vida Abraham sin duda la vivió con muchísima alegría, con muchísima felicidad. Segundo ejemplo,
Moisés. Imagínense a Moisés, lo habían abandonado en el río. Cuando empieza a crecer Moisés, se convierte en un príncipe de Egipto, ¿no? Y después, cuando mata a aquel egipcio, se va y se esconde. ¿Cuánto tiempo? Después de esconderse, Dios se le aparece en la zarza y le dice: ve a liberar a mi pueblo. ¿Y qué dice Moisés? Pero yo, ¿cómo, Señor? Si yo ni siquiera sé hablar. Es más, ni la lengua se me traba, me parezco al padre Luis Miguel, no sé decir nada. Pero dijo Dios: yo estaré contigo y diles que yo soy el que soy. Y para que veas, te doy a tu hermano Aarón. Y Moisés fue a una prueba difícil, pero aún siendo difícil, aún peleándose con el faraón, aún teniendo que pasar por un desierto, luchó por la tierra prometida. No la pisó, pero la vio de lejos, pero lo hizo con mucha alegría y sabiendo que lo tenía que hacer por Dios y por amor. Fíjense, 2 ejemplos que Dios nos pone a decir: yo quiero que vivan su vida, que en lo que tengan, lo vivan con felicidad. Otro ejemplo, uno que también nos puede adaptar mucho a nosotros, el llamado de Samuel. A Samuel, en la casa de Elí, es cuando este jovencito que viene en el primer libro de Samuel, y que viene y le dice: Señor, ¿me llamaste? Dice: no, yo no te llamé. Señor, ¿me llamaste? Yo no te llamé. Y en el tercero fue cuando le dice: mira, si te vuelven a hablar, dile: habla, Señor, que tu siervo escucha. Y Samuel pues fue y le hizo caso a Elí. Imagínense, le dice a Dios: habla, Señor, que tu siervo escucha. Y Dios le da una tarea, una invitación, un llamado: ir o decirle en contra a Elí, o decirle todas las cosas malas que Elí había hecho. Imagínense la tarea que tenía Samuel, tener que decirle a la persona que lo acogió, que lo quiso, que lo abrazó, que le dio de comer, decirle que estaba mal porque Dios decía que estaba mal. Pues no es una tarea fácil, porque tenía que ir en contra de esas personas que él sentía que los había amado. Pero sin duda lo hizo, luchó, y entre Moisés y Samuel no hubo profetas. Ellos fueron los que predicaron la palabra de Dios, o que dieron testimonio de ese amor con muchísimo. Yo quisiera así, yo sé que no me pueden contestar porque no me escuchan, o no los escucho yo más bien. Y además, todos se fueron hasta atrás para que el padre acá se queme y ustedes allá bien rico en la sombrita, ¿da? Gachos, no le hace. Pero aquí lo interesante sería: ¿ustedes creen que Abraham, que Moisés y que Samuel, en ese llamado que Dios los hizo a la vida y a predicar el testimonio de esa palabra de Dios, lo hicieron amargados, angustiados, enojados con la vida? No. Con ese reto que Dios los puso, lo hicieron con alegría y con mucho testimonio, sabiendo que tenía que ser difícil. Y fíjense, viene otro todavía ejemplo más claro, más claro. Uno que marca la historia de nuestras vidas y por el cual estamos aquí reunidos. Un gran defensor de la vida, porque tuvo que resucitar muertos. ¿Quién es él? Jesús. Jesús también es invitado por su Padre a venir aquí entre nosotros y encarnarse para salvarnos. Lo invitó a hacer algo grande, que todos manifestaran y que todos vivieran la vida con alegría. Y Jesús vino a hacerlo. Y yo les pregunto, ¿para Jesús fue fácil llevar esa alegría a este pueblo que aún ahora, después de tantos años, le seguimos sin hacer caso? No. Pero no se quejó, sino dijo: Señor, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Aparta de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Aún sabiendo que era difícil, se dio con amor y se dio con alegría a esa invitación que le hizo su Padre Dios. Después de Jesús vienen los apóstoles, San Pablo, por ejemplo. Y San Pablo también, radical, lo invita a Jesús a que predique, y en todo momento dijo: después de Cristo ya todo lo demás es basura. Y se alegraba que lo golpearan en el nombre de Cristo. 5 ejemplos les dije. Bueno, el más grande ejemplo, Jesús, sin duda, ¿no? Abraham, Moisés, Samuel, Jesús, San Pablo. Ahora les digo, imagínense que a ellos
En el caso de Jesús, ¿no? Pero que no se hubiera fecundado, que no hubiera encarnado. Pero en el caso de los otros 4, que a ellos los hubieran abortado, que a ellos les hubieran dicho que no a la vida, que ellos, Abraham, hubiera dicho, no, yo no quiero ningún hijo, nada, yo no quiero nada contigo, Dios, gracias, y no hubiera nacido. O que Moisés hubiera dicho, no, Señor, gracias, o que lo hubieran abortado, o que en el río se hubiera ahogado, o que Samuel no se hubiera puesto en las manos del Señor y no hubiera vida, o que Jesús no se hubiera encarnado, o que San Pablo no se hubiera convertido. ¿Dónde estaríamos todos nosotros? ¿Dónde estaría nuestra fe? Imagínense si lo hubieran o los hubieran abortado. Ahora aquí está este llamado que Dios nos hace a todos nosotros: vivir nuestra vida con esa felicidad. Y para eso, cuando yo entendí ese significado de vivir la vida con alegría en lo que Dios nos ha mostrado, ustedes han de decir, ay sí, padre, qué chiste, pues eso lo sacó de la Biblia, ¿usted qué hizo? Nada. Eso lo puede hacer cualquiera. Es más, hasta los del menor, del seminaristas del menor lo pueden hacer. Así, facilísimo, facilísimo. Pero hay algo que aquí, trayéndolo a nuestro tiempo, con esos ejemplos que nos dio, ha cambiado de buena circunstancia mi vida, con un testimonio de una niña que conocí. Y es lo que quería también comentarles. Partir de la Sagrada Escritura, partir de este testimonio y la importancia de vivir nuestra vocación, donde Dios nos ha puesto con muchísima alegría, siempre defendiendo nuestra vida y recibirla como un gran regalo. Esto sucedió, que esta introducción del Antiguo Testamento, cuando yo estaba en los United States, allá yo estuve estudiando, y me tocó estar en una universidad en Omaha, Nebraska, y ahí los padres, todos los días durante ese verano, nos mandaban un apostolado. Entonces a mí, como seminarista, me mandaron al apostolado al hospital. Cuando me dicen, Luis Miguel Vargas Mora va a ir al hospital, yo dije, no, hombre, estos padres enfadosos, ir al hospital, qué enfado, andar visitando a los enfermos, andar diciéndoles cómo están, ay no, qué lata, luego huele re feo a veces el hospital. Total, que me quejé, así como se quejan los de la América todos los días, así me quejé, quéjeme, ¿no? Entonces cuando ya estoy allá, al hospital, fui el primer día, nada, ¿no? Regresaba enojado y angustiado, y recordándole muchos sentimientos bonitos a los padres que me habían mandado al hospital. Llegó el momento que, caminando por ahí, por una de las salas del hospital, me topé con una señora llorando, una señora como de 35, 40 años. Y yo le tenía que hablar en English, speak English, pero le dije, señora, ¿cómo está? Y me dijo, no English. Y yo le dije, pues mí tampoco, así que mejor en español. Y platicando con ella le digo que cómo estaba, ¿no? Me dice, estaba llorando, me dice que estaba muy triste porque pues su hija estaba enferma y que ellas eran del estado de Hidalgo y estaban en Estados Unidos, entonces que se sentía muy mal porque pues su hija no tenía estaba casi desahuciada. Entonces yo pues ahí hice mi labor y estuve con ella platicando y le dije, ¿puedo ver a su hija? Me dice, sí, pase. Pasé a ver a esta niña, tenía como 7 años, y cuando entro al cuarto, estaba en un cuarto así, ¿cómo se llaman? Aislado, y no había ninguna cama, sino que había como un cubo de plástico, como una incubadora, y al meterme ahí, pues veo que me saluda alguien, y era la niña, pero dentro de la incubadora. Entonces la vi primero, pues yo esperaba verla en una cama, ¿no? Estaba en una incubadora, y le digo, hola, ¿cómo te llamas? Me dice, Albita. ¿Y tú? Le digo yo, pues yo me llamo Luisito, ¿no? Pues ella Albita, pues yo Luisito. Luisito. Ah, mira qué bien, me dice. Y le digo, ¿y cómo te sientes el día de hoy? Me dice, bendecida. Yo dije, espérate, una niña de 7 años que no sé, no la conozco ni nada, y cuando yo le digo y la veo postrada en cama, me dice, ¿cómo te sientes? Me dice, bendecida. Dije, a lo mejor la medicina le está haciendo daño, ¿no? A alguna cosa, ¿no? Dije, pues qué bueno.
Cuando me dijo eso, por supuesto que no supe qué decirle, porque no sabía cómo contestar a una respuesta que jamás en la vida había imaginado. Después de que me dice eso, bendecida, platiqué un momento con ella, salí con la mamá, seguí platicando y me fui. Y comencé yo a pensar, ¿cómo puede una niña en esa condición sentirse bendecida? ¿Cómo yo, que camino, que digo que soy seminarista, que estoy guapo, elegante, que le voy a las Chivas, puedo no sentirme bendecido? Y cómo esta niña, que está enferma, postrada en cama, se siente bendecida. Y dije, ¿cómo da? Y me dio mucho ruido esa palabra, mucho ruido en mi oración, y estábamos haciendo precisamente ahí algunas de espiritualidad, ¿no? Y la seguí visitando, y en todas de sus visitas siempre era sentirse bendecida. Ella había nacido con sus intestinos de fuera, entonces no podía estar fuera de la incubadora nunca se había podido poner de pie, y sus intestinos de fuera tenía que tener aislado porque supuraba un líquido verde. Yo recuerdo que era un líquido verde. La mamá, imagínense aquí las mamás que están aquí, o imagínense nosotros hijos a nuestras mamás viendo en esas condiciones a un hijo, a una hija. Lloraba y lloraba, ¿no? Y le decía, señora, pues yo a veces no le sabía qué decir, pero llegaba con Albita y le decía, Albita, ¿cómo te sientes hoy? Bendecida, Luisito, me decía. Y me platicaba y me decía, ¿sabes qué, Luisito? Es que mi papá, o decía, él le decía a mi papá, a este señor que tenemos aquí, Juan Pablo II, tenía una estampita que tenía ahí, y aparte otra estampita que yo le había llevado de Juan Pablo II, decía, es que él, yo sé que me está cuidando, y yo por eso no tengo miedo a nada. Y le dije yo, a ver, Albita, dije, como era el 4 de julio y nos dan vacaciones en aquel tiempo en el seminario, o esos días como libre, yo iba a ir a visitar a un lugar que se llama St. Charles, que es el lugar donde está la Madre Duchesne. San Philippe Duchesne es la primera santa que se hace en Estados Unidos, es francesa, y le decía a la mujer que nunca habla, dije, voy a ir a visitar a la santa, sus restos allá cerca de San Luis, Missouri, y voy a pedir mucho por ti, Albita. Dice, sí, Luisito, pide por mí. Dice, yo tengo dos deseos. Mi primer deseo es bailar el vals en mis 15 años. Y mi segundo deseo, bueno, dice, no, lo cambio, como una niña me hablaba, es ver el cielo sin un plástico encima de mí. Es más, Luis, ya no quiero bailar los 15 años, solamente quiero poderme poner de pie un solo día y por lo menos ver el cielo sin nada encima que me tape, ningún plástico. Claro que ahorita se los cuento así, tranquilo, pero en ese momento me temblaban los pies, mi garganta se destrozaba, salía y decía, Dios mío, ¿cómo puede ser posible que esta niña tenga tanta vida de fe y tenga tanta confianza en Dios a pesar de sus condiciones? Salí ese día y luego le dije, bueno, voy a pedir por ti. Me dice, no, Luisito, mejor no pidas por mí, pide por mi mamá, porque ella es la que no entiende que Dios la quiere. Ella es la que no entiende, yo ya lo entendí. Mejor pide por ella. Una niña de 7 años, sin nunca haber parado a misa, nunca se paró a misa, no sabía qué era el catecismo, a lo mejor nunca le habían leído la Biblia, pero entendía perfectamente que lo que Dios le había dado en su vida tenía que vivirlo con alegría y nunca se doblaba ante ninguna circunstancia. Cuando salgo, esa vez que la última vez, o de las últimas veces que la visité, hablando con su mamá antes de irme, le dije, voy a pedir por usted, señora, y me dice lo más grande, lo que más le dolía. Ella sentía que eso que su hija pasaba era porque ella se quiso provocar el aborto, porque ella quiso matarla. Y cuando yo la quise matar, a lo mejor decía, Dios me castigó. Le decía, Dios no castiga, pero yo la quise abortar porque cuando vi que nació así, o iba a nacer así, no la quería, padre. Decía Luisito también. Pero ahora me doy cuenta el gran regalo que Dios me ha dado. Y por eso me arrepiento y por eso lloro tanto, porque quisiera pedirle a Dios que le cambiara, que me llevara a mí y que ella la dejara,
pero eso no lo puedo cambiar yo, y por eso sufro y por eso lloro, me decía. Total, visitamos y todo, y al final de los días, la última visita que hice con ella, me despedía, pero antes de despedirme, su mamá me dijo otra noticia todavía peor. Su intestino, como estaba de fuera, le habían dicho que ya tenía también cáncer, y que su hija solamente, le decían los médicos, que estaba allá para poder experimentar con ella alguna medicina alternativa para poder ayudar a otros niños con esas condiciones. La señora destrozada. Me limpié las lágrimas, por así decirlo. Entré a ver a esta niña, ¿no? Así, con esa fuerza de voluntad con la que uso ahorita. Y cuando la veo, le digo, ¿qué hubo? Ah, ¿por qué? Déjeme decirle, a las Chivas le iba porque yo la convencí de que le fuera a las Chivas. Entonces le llevé también su pluma de las Chivas, decía que tenía su pluma de las Chivas. Y en ese momento le digo, Albita, me tengo que ir, te tengo que dejar, voy a pedir mucho por ti, ojalá que Dios te bendiga, te cuide, y tantas cosas. Total, ella al final me dio una pulsera, que no la cargo conmigo porque la guardo por ahí, y me dice Albita, ¿no? Muy buena niña, ella dice, Luisito, me dice, te voy a regalar esta pulsera, cuando la veas, pide por mí, y cuando seas sacerdote, bueno, creo que ella no supo que fui sacerdote, por favor, dile a las quinceañeras que no se cuiden de darle gracias a Dios que pudieron bailar su vals. Esa fue su petición. Y cuando la veas, ten la seguridad que yo voy a pedir por ti, pero tú pide por mí. Pero vuelve a decirme, no te creas, no pidas por mí, pide por mi mamá, porque a lo mejor es la que ella no va a entender todo esto. La niña, después de como 7 meses, me habló su mamá y murió a los 8 años. ¿Por qué les cuento toda esta historia? ¿Y por qué les dije todo esto del Antiguo Testamento? Porque todos nosotros, ese llamado que Dios nos da, ese regalo tan grande a la vida, a veces nosotros mismos como seres humanos lo echamos a perder. Y peor aún, se lo echamos a perder a los demás. Primero, porque no nos damos cuenta de lo que Dios nos invita. Y queremos nosotros retar a Dios, o mejor dicho, en nuestros tiempos estamos viviendo, podríamos decirle con los psicólogos, el complejo de Edipo. El complejo de Edipo es que el niño o la niña quiere matar a la mamá, a la papá respectivamente porque está enamorado del padre o quiere tomar el lugar del padre o de la madre, si más no me equivoco. Lo mismo estamos haciendo nosotros en nuestra vida. Queremos tomar el lugar de Dios y estamos matando a Dios. Y al querer matar a Dios, nosotros queremos ponerlo en su lugar y queremos convertirnos nosotros en los importantes, en los protagonistas. Y nos olvida que Dios a todos nosotros nos dio un llamado y una invitación. Pero cuando no la entendemos y no la comprendemos y no entendemos lo que está pasando en nuestras vidas, comenzamos a destruirnos nuestra vida. Comenzamos a destruirnos con drogas, sexualidad desmedida, con pornografía y con tantas miles de cosas. Y peor aún, cuando tenemos la capacidad de dar vida, se aborta con métodos de reproducción anticonceptivos y no defendemos esa vida que es un regalo que Dios nos ha dado. Yo les pregunto, ¿tendremos más derecho nosotros a vivir que esta niña que les platiqué, Albita? No, ni ella tiene más derecho de nosotros, ni más derecho nosotros por vivir. Lo único que tenemos nosotros es la misma invitación. Saber reconocer en nuestra vida a lo que Dios nos ha llamado. A los niños, a los jóvenes, a los matrimonios, al sacerdote, a la religiosa. Pero si nosotros no lo entendemos, miren, ¿qué pasa cuando nosotros no entendemos a lo que Dios nos llamó? A la vida, y esa vida, ¿cómo la voy a vivir? Nos amargamos la vida y la amargamos a los demás. Por ejemplo, yo soy sacerdote y yo quiero vivir mi vida feliz, pero a mí me obligaron a ser sacerdote. ¿Cómo voy a ser de sacerdote? Yo me pongo de ejemplo. ¿Cómo voy a ser?
amargado, regañón, enfadoso, latoso. Bueno, todo eso lo soy, pero así como todavía más. Sin ayudar a la gente a predicar a Dios, no sería otro Cristo para los demás. Faltaría mi testimonio. ¿Y qué pasaría con todo eso? No viviría mi sacerdocio en santidad, ni en esa alegría de la vida, ni los dejaría vivir a la gente de la comunidad donde me ponga Dios ahí a servir. ¿Qué pasaría con ustedes, esposos o esposas, si no entienden su llamado que Dios les ha regalado a ser co-creadores? ¿Qué pasaría? ¿Amargarías la vida tuya, la del esposo, la de la esposa, la de los hijos? ¿Qué pasaría, jóvenes, ustedes, jóvenes que están aquí, si no entienden el llamado de Dios como ese regalo a la felicidad y como ese regalo de vida? ¿Qué pasa? Qué fácil es drogarnos, qué fácil es irnos a las clínicas abortivas, qué fácil es vivir una vida, como dicen así, libidinosa, sin importarle lo que yo tenga en mi vida, cuidar lo que tengo, ni cuidar lo que Dios me ha regalado para regalarle a los demás. Todo eso implica vivir nuestra vocación a la vida en la felicidad. Desde aquellos ejemplos bíblicos hasta el ejemplo de esta muchachita que a los 8 años entendió solamente una cosa, aunque era difícil, que así quería Dios que ella estuviera, y que ahí, en esa cama, en esa incubadora, encontrara su felicidad. Jesús también vino a ese llamado, a morir en una cruz, y allí encontró la felicidad para darnos felicidad a nosotros. Igual Samuel, reprimiendo a aquella gente que lo había creado, lo había criado, lo había amado, reprenderlo. Igual San Pablo, dejarse golpear con alegría por Cristo. La pregunta de los 64,000 a los que estamos aquí es: ¿cómo vivimos nuestra vida? ¿En verdad valoro lo que Dios me ha regalado desde que yo nací? Y si lo valoro, ¿por qué no lo manifiesto con esa misma alegría? La otra vez, fíjense, en una parte del mundo, allá por Yugoslavia, llegó una persona a confesarse. En Yugoslavia, Yugoslavia, que quede bien claro. Y cuando llegó a confesarse, una señora ya de unos 55 años, me dice: vengo a confesarme, padre, porque yo llevé a mi nieta a que abortara. Y le digo yo: oiga señora, pero usted viene a confesar que usted llevó a su nieta y usted es una persona que dice estar cerca de Dios. ¿Cómo puede ser posible? Pues sí, padre, ahora me arrepiento, pero es una niña de 13 años, se le va a desgraciar la vida. Y yo le decía: imagínense qué justificación tan tonta. Es una niña de 13 años. O sea que a esa niña hay que complacerle las actitudes malas que tuvo y ayudarle a que no se le desgracie la vida con eso que yo la encaminé. Imagínense, una abuela llevando a su nieta a abortar. Dice una canción de Marco Antonio Solís: ¿a dónde vamos a parar? ¿A dónde vamos a parar? Si yo, como padre, como abuelo, no valoro la vida de ese nieto o de ese bisnieto que viene en camino, ¿quién la va a valorar? ¿Quién la va a valorar? ¿Los de Júpiter? ¿Los de Marte? Dios ya la valora. Y decía la señora Pola en su testimonio: Dios ya valora todo lo que nos da, pero basta con esa sangre para que se abra una ventana en el infierno, para que esos ángeles caídos salgan y nos destruyan. Eso es lo que está pasando. Le estamos más haciendo caso a los ángeles caídos que a aquellos ángeles que nos hacen defendernos nuestra vida y vivirla con alegría. Si nos da Dios una enfermedad, vivirla con alegría. ¿Qué es difícil? Claro que es difícil. Nadie dice que es fácil. Claro que es difícil el matrimonio, claro que es difícil la juventud, claro que es difícil la adolescencia, ni se diga. Pero ¿cómo la vamos a vivir? ¿O cómo estamos enseñando a los demás a vivirla? Eso es lo más importante. ¿Cómo estamos nosotros llamados a vivirla? Dicen por ahí, en los
convenciones de Pastoral Vocacional Nacional, que nuestra iglesia no está carente de llamados, porque todos estamos invitados a la vida, a seguir a Cristo. La iglesia está carente de llamantes, de gente que valore su vida, de gente que valore la vida que Dios le ha dado, la vocación que le ha dado, para que invite a los demás a seguir a Cristo. Eso es lo que falta, llamantes. Fíjense, ¿cuántos estamos aquí? ¿Cuántos queremos defender la vida? ¿Cuántos valoramos la vida? Si dijeran y vinieran por aquí, nos tomaron una foto desde el cielo y dijeran, todo ese pueblo de Campeche está en favor de la vida. ¿Cuántos católicos estamos aquí? ¿Cuántos? Qué triste que los llamantes no nos pongamos a trabajar a vivir esa vida. Qué triste que haya gente que luchó y ha luchado su vida tan corta, pero que nos ha dado un gran testimonio de vida, de decir, yo la valoro, la defiendo, la quiero y la vivo con alegría y la manifiesto con alegría. Todos nosotros es lo que ahora Dios nos está invitando. Yo les platiqué ese anecdotita de Albita y que marcó mi vida. ¿Por qué marcó mi vida? Porque dije, si ella, que a los 8 años entiende, si siente bendecida, ¿por qué yo, ahorita que tengo 22, no me puedo sentir bendecido? Siendo un sacerdote, agradeciendo a Dios todos los regalos que me ha dado para poder manifestarlos a los demás. Yo les digo a ustedes, ¿qué necesitamos para vivir esa vocación a la vida que nos da Dios con mucha felicidad y con muchísima alegría? ¿Qué necesitamos? Que venga Jesús y se ponga al lado de nosotros y nos diga, así te quiero, vive tu vida. Pues ya está Él al lado de nosotros. Y de la misma forma nos pide que defendamos esa vida y que estemos nosotros dispuestos a vivirla con muchísima alegría. Y fíjense, después de haber pasado ese momento de voy a ir a mi acordeón, voy a ver también la hora, ¿cómo vamos de tiempo? Me dice que le haga así, entonces pues, ya me dice Padre Leonel que ya, me dice, ok, haciéndole caso al Padre Leonel, les prometo que voy a hacer más cortito. Dice que no hay tiempo, perdón, así que aguántense, se pueden acostar, no pasa, agarren 2 sillas y se acuestan a gusto, no hay problema. Una de las cosas más simpáticas que me hace a mí vivir, o que me hace recordar todo esto que me ayuda a transformar, es de que después de haber pasado esa experiencia con esa niña, me marcó mucho mi vida durante un tiempo, pero después yo decidí, o antes de todo eso, bueno, después de esa experiencia, decidí tener un tiempo en el seminario, ¿no? Entonces yo me salí del seminario y tuve como 3,827 novias, ¿no? Más o menos. Sin contar a las que no eran oficiales, sin contar a los que no eran oficiales. Pero recuerdo que la última novia que tuve después de esa experiencia, durante mucho tiempo empecé a hacer oración porque tenía todavía, le decía, la inquietud de regresar al seminario. Pero me daba miedo decirle porque dije, ¿y si me regaña? ¿O si me dice cosas? Y como 2 veces le dije, ¿no? Y una vez me dijo, pues vete, me voy a suicidar. Le dije, no te suicides, mi vida, por favor, no te suicides. Y ya, me volví a conquistar, ¿no? Otra vez me dice, pues vete, que al cabo toda la gente, o tengo miles de pretendientes. Y yo decía, no te creas, yo te quiero. Ganchos, ¿no? Nomás. Ahora lo digo así con mucha tranquilidad, pero en ese tiempo lo sufría con mucha... Y recuerdo que una vez en el Santísimo y platicando con el sacerdote de ahí, de esa diócesis, haciendo oración, de repente abrí una cajita y encontré la pulsera de Albita, ¿no? Que siempre la llevo con mucho cariño y no la uso para que no se me rompa, porque no me gustaría perderla, por el sentido que cambia y transforma, ¿no? De alguna manera mi vida de fe, de cómo vivir mi vida con alegría y con intensidad. Entonces cuando la veo me la pongo y
voy con la muchacha a decirle que me voy a regresar al seminario. Y cuando voy llegando con ella, se veía como que se había arreglado así como que para ir al baile, ¿no? Y yo dije, Dios de mi vida, ¿por qué me pones a esa muchacha así enfrente, no? Fuimos a cenar, no sé, y estando en su carro le digo, mira, lo siento, me tengo que ir, quiero regresar al seminario. Y me dice, maldito desgraciado, cara de perro, y no se imaginan lo que me dijo, ¿no? Entonces yo le decía, cuando me decía eso, pues no sabía qué decirle, decía, pero es que mira, entiéndeme, que no sé qué. No, que no sé qué tanto, no les digo las malas palabras porque no estamos aquí para eso. Pero en ese momento recuerdo que agarré con mucho corazón y me puse a rezar el Padre Nuestro y agarré la pulsera de Albita, dije, si ella pudo y a los 8 años pudo, de alguna manera fue fuerte, pues yo tengo que ser fuerte, ¿no? Y me decía, me voy a suicidar y te voy a hacer esto, y todo lo que me había dicho antes me lo volví a repetir. Pero en ese momento, cuando terminé el Padre Nuestro en silencio, porque yo estaba que me temblaban los pies, porque tenía miedo y porque era un momento decisivo en mi vida, le dije, mira, yo me regreso al seminario porque quiero ser sacerdote y voy a ser sacerdote, y tienes 1 minuto para decirme lo que tú quieras en la vida, pero jamás me vas a volver a ver y jamás vas a volver a saber de mí. Y me dijo, pues ya no te quiero decir nada. Le di la mano para decirle adiós, me la aventó. Me bajé llorando, porque decía, ¿cómo una persona me puede decir que me ama en un momento y al siguiente momento me dice que me odia y me manda mucho a mi casa o a freír espárragos? Pero cuando me bajé de ese carro, yo pienso que ha sido el momento más libre de mi vida, porque fue cuando decidí vivir mi vocación, la que todavía no me regalaba Dios, y hoy que me regala como sacerdote, a vivirla con intensidad y con alegría. ¿Pero por qué? Porque así lo decidí, y porque así lo había decidido en ese momento. Recordando todo aquello que había vivido en la Biblia, en el Antiguo Testamento, recordando el testimonio de una niña que había cambiado mi vida de fe de alguna manera, o que me había hecho reflexionar. Iba triste porque había dejado a alguien que quería y porque la amaba, pero iba contento porque me sentía libre de hacer lo que yo quería y vivirlo con alegría. O sea, era como entre tristeza, alegría, hagan de cuenta así como el sabor agridulce. Caminé unas cuadras y de repente siento que me abraza alguien por detrás. Adivinen quién era. No era Albita, ¿no? ¿Cómo va a ser Albita? La muchacha. Y me dice, porque te amo no te voy a dejar ir. Yo dije, ay, nanita santa, si ya había llorado, ¿para que vuelva a llorar? Pero gracias a Dios volteé y le dije, te agradezco infinitamente que me hayas querido buscar, pero hoy quiero buscar algo más grande, ese sacerdote. Y jamás la he vuelto a ver. Claro que me envía postales y me sigue rogando, se llama Eva Longoria, no se crean, no es cierto. Pero aquí lo importante es esto, que todos nosotros en la vida tenemos la capacidad de decidir cómo queremos vivir nuestra vocación a la vida. Decididos a vivirla con alegría, donde Dios nos ha regalado estar como un joven pegado a Dios, como un niño cerca de Dios, como un casado o una casada cerca de Dios, o como un sacerdote o seminarista cerca de Dios. La decisión ya no está en Dios, porque el Dios ya nos la regaló a nosotros para que nosotros la tomáramos, vivirla con esa intensidad y esa alegría. Yo me imagino que los apóstoles la vivieron con una intensidad tan grande que fueron capaces de manifestar su fe, que hasta aquí a Campeche ha llegado. Yo les digo, les invito a todos nosotros que estamos aquí, vivir nuestra vocación a la vida es defenderla y tomando una decisión de cómo la queremos vivir, cerca de Dios, como decía la señora Polo, o cerca de Dios o lejos de Dios. Nosotros estamos aquí porque queremos estar cerca de Dios. Abraham confió en Dios y le dio muchísima descendencia.
Moisés confió en Dios y a pesar de lo difícil, liberó a su pueblo. Samuel, gran predicador del pueblo de Israel. Jesús no olvidó su promesa y resucitó, y nos dio vida y vida en abundancia. San Pablo, aunque sufrió, siempre se alegró. Esa niña, Albita, a pesar de 8 años, entendió y decidió vivir su vida en sus condiciones con muchísima alegría. Hoy puedo decir que como sacerdote vivo mi sacerdocio con alegría, con enojos porque lo enojón a uno no se le quita, con circunstancias difíciles porque eso a uno no se le quita, pero cuando uno se pone en las manos de Dios y vive su vocación con la decisión y la determinación de la mano de Dios, por supuesto. Sin la mano de Dios no podemos, solos no podemos, ni el chapulín colorado puede solo. Con Dios y de su mano podemos vivir nuestra vida con muchísima alegría y con muchísima abundancia. Yo espero que esto que Dios nos invita, este festival tan bonito, esta gente que con tanta oración y con tanta vida ha puesto en forma todo esto, que lo estamos haciendo en muchísimas partes de México, Querétaro, Culiacán, Ciudad de México, y nos estamos uniendo en oración, que todos nosotros católicos, mexicanos y todo el mundo seamos capaces de decirle a nuestra vida sí. Primero mi vida sí, con decisión. Y ser yo no un llamado, porque ya lo soy, un llamante a los demás, a que defiendan su vida con fe, con amor. Y a todas esas niñas que se sienten desprotegidas, confundidas, que sientan que siempre va a haber alguien que va a estar pidiendo por ellas, protegiéndoles a ellas. Y a todas esas viejitas alcahuetas o mamás alcahuetas que quieren llevar a sus hijas, que Dios les mueva su corazón, para que digan con una decisión sí a la vida. Y sobre todo, esa vida que sea con muchísima felicidad. Para concluir este pequeño tema, porque ya vi que se están durmiendo, o por lo menos no los veo porque el sol me está dando de frente, y con esto de negro pues ya me voy a poner así como carbón, pero no le hace, vale la pena. Siempre me gusta a mí, la gente que, por ahí veo gente de la capilla que va en la capilla del Rosario, gente que conozco, siempre me gusta contar chistes, y quiero contarles un chiste, ¿se puede? Bueno, pero ese chiste lo aplico y lo he contado algunas veces, pero me gusta mucho para explicar eso que Dios quiere para nosotros vivir con alegría. Había una vez 3 hijos que tenían una mamá de 97 años. Entonces, los 3 hijos estaban viendo qué regalarle a la mamá. Entonces viene el primer hijo, y pues ya saben que entre los hijos siempre habemos competencia. Yo pienso que no hay familia donde los hermanos no se peleen, excepto la mía. No, todos, yo me peleaba todos los días con mis hermanos, y gracias a Dios lo sigo diciendo y nos seguimos peleando, con mucha gracia de Dios y con muchísimo amor. Pero entonces el hijo dice el primero: miren, yo a mi mamá le voy a comprar un carro, carrazo, el último modelo, para que mi mamá vea el carrazo que le voy a comprar. Y el otro, para no quedarse atrás: pues yo a mi mamá le voy a comprar, y le compré una casa, mejor casa, minimalista, lo de moda ahorita, así, con elevadores, con... No, mi mamá va a estar feliz en su casa. Y el otro les dice: pues yo les voy a ganar, no les digo qué le voy a comprar o qué le compré, porque yo la voy a impresionar más. Bueno, se van. Después este que no había comprado nada va a una tienda y dice: mi mamá es muy religiosa, muy devota. O sea, devota que reza mucho, no que se ponga botas. Hace mucha oración, así que voy a ir a una tienda de artículos religiosos. Llega a una tienda y están ahí unas madres de rojo con blanco vendiendo artículos religiosos. No eran las del polvorín, eran otras. Pero dice la madre, le dice: a ver, hermana, quiero algo impresionante, algo que a mi mamá le impresione, ella es muy devota, muy religiosa. Y le dice: bueno, pues tengo imágenes muy bonitas, rosarios, libros, no sé qué es lo que... No, algo que sea fuera de lo común. Dice: bueno, pues no, es que no sé qué quiera o no sé. Y de repente ahí en esa tienda de artículos religiosos estaba un cotorro. Y estando el cotorro ahí, le dice: ¿y ese cotorro qué hace? No, ese no se vende, dice. Ese cotorro, bueno, no se vende, pero ese cotorro lo que hace es que sabe la Biblia en los idiomas originales, hebreo, arameo, griego. La dice en español, en inglés, en francés. La está aprendiendo ahorita en maya, pero todavía no se la sabe bien, dice, ¿no? Dice: quiero ese cotorro. No, es que ese cotorro no, o sea, no se lo puedo vender, cuesta muy caro, cuesta $1,000,000 de pesos.
no le hace, quiero ese cotorro va a impresionar a mi mamá. Bueno, pues entonces la madrecita dice, no, pues démelo. Agarra el cotorro y se lo lleva. Le llevaron los regalos a la mamá y a la siguiente semana le preguntan, mamá, ¿cómo te fue con tus regalos? Y le dice, ay, hijos, muy bien, gracias, dice. ¿Quién me regaló el carrito? No, pues yo, mamá, ¿te gustó? Sí, mi hijo, muy bonito. Ay, la pantallita, se ven las letritas, el aire acondicionado del carro, el color muy bonito. Dice, pero yo ni manejo, ¿para qué lo quiero, hijo? Pero gracias, de todos modos, ahí va a estar en la cochera. Le dice el segundo, y mamá, ¿cómo te pareció la casa? Ay, la casa, qué bonita, mijo. Mira, las fuentes, la alberca, la cocina tan bonita y tan amplia, mi cuarto tan grande, muy bonito. Dice, pero aquí, en mi casa estoy bien porque aquí recuerdo a mi viejito. Aquí tengo mis macetas, las plantitas, ya me acostumbré aquí, pero gracias, mijo, de todos modos. Dice, pero ¿quién me regaló el pajarito? Y el otro, yo, mamá, yo, ¿te gustó? Dice, tú sí le atinaste a mis gustos. ¿Vieras qué rico me salió el caldito de pollo? Dios de mi vida, ¿qué pasa con ese caldito de pollo? Fíjense ahí, es precisamente lo que yo les digo. A veces nosotros queremos impresionar a Dios, hacer cosas grandiosas y todo. Simplemente hagamos de nuestra vida algo simple. Pero cuando digo algo simple es que hagamos de lo ordinario algo extraordinario. Es lo que hicieron los santos. Vivir nuestra vida no tratando de impresionar a nadie, solamente viviendo mi vida, que de ese ordinario de mi vida viva lo extraordinario que se hace a través de la gracia de Dios. Que Dios a cada uno de nosotros, como se lo concedió a todos los pasajes o a todas las personas, santos, gente de Dios, a esta niña que llevo en mi corazón, Albita, a todos los que nos ha dado una vocación al ministerio consagrado, al matrimonio, que vivamos nuestra vocación con la única decisión de impresionar solamente a aquel que nos la ha regalado, a Dios. Vivamos nuestra vocación con muchísima alegría y muchísima felicidad. Que Dios los bendiga y muchas gracias por la invitación. Creo que ahora me toca bailar o no sé.